Bueno, chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Les voy a contar antes de iniciar en forma, pues algunos aspectos en particular que debemos tener en cuenta, ya que he visto algunos voceos, pues me han hecho algunas preguntas. Entonces antes de iniciar, voy a aclarar esas inquietudes. Lo primero es que tengan presente que, que espérenme un momentico. Lo primero que tengan presente es la duración de las guías. Es decir, yo les indiqué que las guías se iban a ver reflejadas por, por las horas, ¿verdad? En ese entendido, como yo les indiqué que se iba a ver reflejada por las horas, entonces, para que ustedes tengan presente que esta guía, yo les indiqué que se iba a trabajar eh, más o menos ¿por qué? Que esta guía más o menos iba de un mes o más, como 2 meses, ¿sí? Las actividades tienen plazo de entregarlas hasta que se acabe la guía. En ese orden de ideas estaríamos hablando de 2 meses aproximadamente, ¿verdad? Lo que yo les indiqué la sesión pasada era que por favor pues fueran pues adelantándose ustedes para que no les cogiera todo lo último, para que no les cogiera todo lo último, que fueran adelantando algunas actividades. También me preguntaron, profe, son 5 infografías, tal cual lo que indica la guía y lo que se va a calificar. O sea, yo no les voy a decir, hola mi profe, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo te ha ido? Yo no les voy a decir, les voy a calificar menos o más de lo que pide la guía, no, lo que pide la guía, ¿vale? Entonces, la recomendación es que vayan adelantando las actividades. La sesión pasada yo les dije que con lo que trabajamos la sesión pasada, ustedes podían adelantar algunas actividades, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a volver a ver el martes a las 8 de la noche para que lo tengan presente. Ya ahorita les voy a subir la clase, pues apenas la terminemos. Y teniendo en cuenta todo el tema del material, como lo pide, ya les voy a compartir pantalla. Ya vamos a empezar a trabajar en materia. ¿Listo? Las dudas, si llegan a haber dudas, pues las dejamos para finalizar la sesión, ¿vale? Como yo ya desde el momento que empiezo a compartir acá no veo la pantalla, les pido el favor que vayan admitiendo a los compañeros. Germán, por ahí vi que iba a levantar la mano, entonces si quiere me va preguntando mientras que iniciamos acá. Sí, instructor, buenos días, compañeros. Sí, es que de pronto sí sería bueno que nos regalaran como el cronograma de la fase, como para estar pendiente de cuándo inician también las otras competencias. Su merced nos había Bueno, comentado que de pronto, pues, ¿por qué? Por disponibilidad de pronto de instructores, pero si de pronto no hay uno, pronto adelantar otra de la otra guía, pero sí sería bueno conocer para que de pronto después no tengamos que
muchas competencias simultáneas y también para que, sí, no, sobre todo por la organización. Sí, sí, le entiendo, Germán, pero eso no depende, o sea, eso no depende de mí entregarles el cronograma de las otras competencias. ¿Por qué? Porque pues lo que yo les decía, o sea, hay muchos factores que pueden incidir para que se les asigne un instructor, ¿sí? Uno de ellos puede ser que no se haya contratado, ¿sí? Entonces, pues, o sea, les digo muy respetuosamente, yo no tengo incidencia en la contratación, entonces yo no sabría cuándo se les asignara determinada competencia. O en otros casos puede ser, hola mi profe, ¿cómo vas? O en otros casos resulta que, por ejemplo, puede ser que algunos compañeros de ustedes tenían otras competencias atrasadas y les dan prioridad a ellos que tienen las competencias atrasadas y después a ustedes. Pero pues este control es netamente administrativo y yo no lo tengo, así que yo no les podría decir, ya se les va a asignar el instructor o algo así, no. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es, eh, pues que estén atentos allí a los anuncios. Apenas se asigna el instructor lo primero que hace es escribir en los anuncios para que ustedes pues tengan claridad de cuándo van a empezar. ¿Listo? De Pero igual sí sabemos más o forma, menos perdón, qué no, pena, dice, la fecha de terminación de la fase. no, pues, o sea, la fase conmigo dura aproximadamente 6 meses, ¿sí? En ese momento, pues, en ese momento se les puede asignar la competencia, ¿sí? Eso sí, yo sí les puedo decir lo que dura la fase conmigo, pero de las otras competencias no lo puedo, o sea, no lo puedo hacer. Por ejemplo, vean, se supone que en esta fase uno ustedes vean lo que yo les dije la sesión pasada, normativa y formalización de la empresa, esta ya la vimos, hoy vamos a ver registros de bengos contables, yo creo que entre hoy y el martes vamos a ver esto, y lo que queda del otro mes vamos a ver documentos contables y no contables, porque estas dos son bastante largas. Se supondría que ustedes en esta fase van a ver TICs, comunicación oral de argumentación, comunicación oral relacionada, pero esto yo no sabría, lo que yo les digo, o sea, yo no sabría cuándo o en qué momento les van a dar a ustedes el instructor asociado para que, ¿qué? Para que ustedes digan, no, más o menos es en un mes, en 15 días, eso depende de la coordinación, ¿listo? De la coordinación. Entonces, bueno, en esa parte, pues como yo les digo, yo no tengo incidencia y se los digo pues muy respetuosamente, ¿vale? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a arrancar con registros contables. ¿Listo? Con los registros contables, pues vamos a ver todo esto. Yo creo que hoy alcanzamos a ver la inducción y por lo que yo les he comentado, este tema como es técnico y disciplinar, pues es bastante largo, ¿vale? También quería acá, voy a volverme un poquito, quería ver acá la guía, que ustedes ya la tienen. Entonces, como guía, tienen que tener en cuenta pues la guía. Recordemos que acá, voy a ampliarlo un poco. Acá, pues en el numeral 3 como nosotros ya lo habíamos especificado, pues viene todo el tema de la formulación de las guías de aprendizaje, las actividades, ¿verdad? Entonces, esta la tienen que hacer la actividad de reflexión, la actividad de contextualización. Acá, por ejemplo, esta descripción de la actividad dentro del proceso de formación, como el aprendiz se debe apuntar al proyecto formativo. Esta creo que ya se las había dicho. Y acá viene pues como tal la Las, evidencia. info- las infografías. Instructor, quedamos Exacto. ahí de pronto en revisar lo de la segunda evidencia, lo del informe. Ahí sí tenemos algunas duditas. En la siguiente Bueno, vamos evidencia. por acá por la infografía. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Sí, señor. Realizar la lectura igual, pues ustedes tienen el mismo material que yo les comparto, que es comerciante, que es empresa, que es sociedad. Lo que yo les decía la sesión pasada, ustedes, si quieren, que es mi recomendación, pueden ir adelantando las actividades a medida que vayamos viendo los temas. Por ejemplo, también ya lo vimos, informe ejecutivo, constitución y legalización de una empresa, que ahí estaba el paso a paso.
también lo vimos hace 8 días. Acá, comprender el Pero marco conceptual. ahí tengo una dudita de ese informe. Es que en la guía menciona o sea, la empresa que vamos a constituir en ¿qué? ¿Es de asesoría o puede ser otro tipo de empresa? Que hay Cualquiera, cualquiera. si no hay problema. Ok. ¿Listo? Y ya arrancaríamos con este, que es comprender el marco de la conceptual de la historia de la contabilidad, que eso es lo que vamos a ver hoy, los criterios de reconocimiento, medición y elaboración de políticas contables y los soportes contables de acuerdo a la norma. Esta actividad es bastante larga, por lo que, por ejemplo, hoy no vamos a alcanzar a abordar todo el tema. Entonces, muy seguramente, ustedes les va a quedar una parte pendiente que es de lo que yo les voy a explicar, pero lo que vamos viendo, pues ustedes lo pueden ir adelantando. Ese es el objetivo. ¿Listo? Acá arranca con la evidencia. Elaborar un informe ejecutivo aplicado a la empresa seleccionada para el desarrollo del proyecto formativo, teniendo en cuenta los lineamientos relacionados, direccionamiento estratégico, balance de apertura. ¿Listo? Esto todavía no lo alcanzamos a ver hoy. Eh, Esto todavía no lo alcanzamos a ver hoy, entonces esta actividad por ahí ya alcanzamos a desarrollarla el próximo martes, ya tienen los instrumentos, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar por acá. Registros contables y devengo, pues es nuestro segundo tema, entonces vamos a ver acá con la introducción. Vuelvo y les repito, este es bastante largo, ¿listo? Entonces, así que, pues por eso es que el tiempo de la guía es tan largo. La introducción. En el marco de la globalización, donde se plantean nuevos objetivos empresariales, surge la necesidad de mantener un sistema contable comprensible, oportuno, confiable, que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte de la administración. Esto explica por qué la contabilidad toma mayor importancia en las empresas en la actualidad y se hace indispensable conocer su historia, cualidades, objetivos y criterios para el reconocimiento de los hechos económicos conforme con las normas internacionales de información financiera, que es lo que nosotros vamos a conocer como NIF. Dependiendo del tipo de empresa, se aplican las normas pertinentes en desarrollo de su objeto social y el grupo de presentación de la información financiera. Por ello es indispensable el diseño e implementación de políticas contables que garanticen la uniformidad de la información contable de acuerdo con los estándares internacionales planteados en las NIF. Este componente formativo lo orientará en el desarrollo de los procesos contables. Se demanda del aprendiz análisis, comprensión en el contenido para lograr un aprendizaje significativo. Pues básicamente nosotros ya hemos visto y de igual forma pues vamos a ver los 3 grupos que están establecidos en Colombia desde la ley 1314 y cada uno pues debe llevar unas normas internacionales de información financiera pues ya establecidas. Primero, información contable. Para empezar, es importante recordar que existen diferentes tipos de empresas que ofrecen diferentes productos y servicios con el fin de satisfacer necesidades de los usuarios. Por tanto, deben implementar un sistema contable que le permita la evaluación y análisis de la información para la toma de decisiones sobre inversión, rentabilidad, endeudamiento. En consecuencia, existen procesos contables y criterios que deben aplicarse para dar cumplimiento a las NIF, satisfaciendo de esta manera las necesidades de los usuarios en cuanto a la generación de información que sea confiable, comprensible, comparable, verificable y oportuna. Esos son algunos de los principios de la información contable. Se debe tener en cuenta a los usuarios de la información contable. El objetivo de la contabilidad es que sea para cualquier tipo de usuario de la información. ¿Listo? Dentro de esos usuarios de la información tenemos los inversores, que son los accionistas o los propietarios. También tenemos los administradores, que pueden ser los gerentes o los representantes legales, los proveedores, los clientes, los colaboradores y los entes de control. Por eso de allí nacen las NIF, que el objetivo es que la contabilidad sea comprensible. ¿Comprensible para quién? Para cualquier parte interesada, que pueden ser pues los que como tal indicamos anteriormente. De acuerdo al tipo de empresa, tenemos o el campo de acción de la contabilidad. La contabilidad pública la tenemos,
que se ocupa de las transacciones realizadas por entidades del Estado y por ende se rigen las normas que expida la Contaduría General de la Nación. Ya les hago un tema. La contabilidad de servicios se ocupa de las actividades realizadas por empresas que prestan servicios con el fin de satisfacer necesidades. La contabilidad comercial se ocupa de las actividades realizadas por empresas que se dedican a la compra y venta de productos. La contabilidad de costos se ocupa de las actividades que son realizadas por empresas industriales que se encargan de transformar la materia prima en un producto terminado. Y la contabilidad general sirve como apoyo a la herramienta o herramienta en el área administrativa de una empresa con el fin de aportar la adecuada toma de decisiones y generación de acciones que permitan evaluar el desempeño y cumplimiento de los objetivos. Teniendo en cuenta cada uno de estos tipos de información, pues puede ser diferente su codificación, ya más adelante vamos a hablar de esto, y diferente cómo se llevan los registros contables. ¿Listo? Recuerden que estamos en la introducción, entonces vamos con la historia. Cualidades y objetivos de la información contable. En los años 6000 antes de Cristo, con el surgimiento de la agricultura y la ganadería y el comercio, surgió la necesidad de contabilizar las transacciones de esas actividades. Se tenía evidencia de trueque en el Templo Rojo de la Babilonia hace 5200 años atrás o antes de Cristo. Las primeras civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando a crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar, utilizando medios muy elementales inicialmente. Luego desarrollan medios y prácticas más avanzados como la creación de monedas como un único instrumento de intercambio. También hay evidencia que en la Babilonia se realizaron registros de ingresos y gastos, que eso es 3600 antes de Cristo, y en la época del Imperio Egipcio, 2550 antes de Cristo, se sabe de anotaciones contables en operaciones mercantiles del Imperio Egipcio. Nosotros tenemos acá herramientas como el abaco, es decir, siempre desde que se creó la humanidad se ha tenido la necesidad de contar las operaciones y sobre todo el trueque, pues para identificar en el trueque, recuerden que ese intercambio de bienes, en esos intercambios de bienes se evidenciaba que pues se debía colocar alguna cuantificación, algunas operaciones para que fueran justas, equivalentes. En la Edad Media, con inicios del Imperio Romano, se aprobaron asientos realizados en libros de contabilidad. Fueron los banqueros romanos quienes perfeccionaron las técnicas contables con el fin de controlar los valores que se otorgaban en el ejercicio para sus conquistas territoriales. Luego, en el siglo 7 y 8, en Italia, durante el siglo 7 y 8, principalmente en Venecia, la actividad contable se convirtió en una actividad de mucho más prestigio, puesto que por mandato de los señores feudales, los libros eran llevados por escribanos. Las ciudades de Venecia, Génova y Florencia fueron el epicentro del comercio, la industria y la banca, lo que les permitió desarrollar técnicas contables. Pues evidentemente, esto se convirtió bastante importante para los gobernantes, porque como sucede actualmente, pues la contabilidad es un instrumento para poder llevar un control de los impuestos. En el año 1494, con este señor es muy importante para la contabilidad, el monje franciscano de Italia, Luca Pacioli, a quien se le llama el padre de la contabilidad, propuso la partida doble, que ya es lo que vamos a ver más adelante, para llevar cuentas de gastos, ingresos, activos y pasivos, revisando las transacciones cronológicamente y detalladamente. En 1988 en Estados Unidos, William Burroughs patentó la primera sumadora de teclas y en 1920 el gobierno, la banca y las bolsas de valores comenzaron a exigir estados financieros certificados por contadores públicos independientes. En 1993, en Latinoamérica, después de la independencia de los Estados Unidos, se continuó usando por mucho tiempo técnicas contables traídas desde España.
En Colombia, en el año 1993 se reglamentó la contabilidad en general y se expidió a partir de este el decreto 2649, el compendio de principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas. Este nombre surge de la traducción en inglés de Normas Internacionales de Contabilidad o NIC. Con la ley 2420 del 2015 se adoptaron en Colombia. Al igual que en el resto de países, las normas internacionales de información financiera para dar una uniformidad a la presentación de la información de las entidades que cotizan en bolsas para ser entendida sin importar la nacionalidad de quien utiliza dicha información o la interpreta. Tengamos presente que en el año 2002 llegó a la presidencia el presidente Álvaro Uribe. El objetivo económico de este era buscar las aperturas económicas. A raíz de este, o con relación a este, eh, se identifica que nosotros llevamos una contabilidad diferente al resto del mundo que debería ser unificada con el objetivo o para que sea entendible. Entonces de allí salen las NIC. El decreto del 2015 pues da un parámetro para la ley 1314. Bueno, de tal suerte la contabilidad existió desde la antigüedad cuando se desarrollan diversas actividades comerciales y financieras. Es un área que ha ido evolucionando notoriamente, convirtiéndose en una herramienta administrativa y de control de suma importancia en el contexto empresarial. Cabe resaltar que hoy en día se utilizan software que facilitan y agilizan las actividades contables derivadas de esta profesión. Estos sistemas se parametrizan conforme a los objetivos y requerimientos de cada empresa, aplicando de esta manera las normas contables, financieras, tributarias y laborales vigentes. Objetivos de la información contable. Es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Estas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio, instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. Con el fin de ampliar sus conocimientos en la temática, revise el material que está acá adjunto. Cualidades de la información contable. Las cualidades de la información contable hacen referencia a las características que debe tener la contabilidad con el fin de ser útiles para los usuarios, cuáles los que habíamos hablado anteriormente. Entre ellos los inversores, pues su objetivo radica en obtener información comparable, verificable y oportuna para la toma de decisiones. Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, las características cualitativas fundamentan y de mejora son características cualitativas fundamentales. Relevancia, también denominado materialidad o importancia relativa. Hace referencia al reconocimiento no de un hecho económico, el cual puede afectar significativamente la toma de decisiones. Por ejemplo, una empresa puede decir, no, yo voy a dejar de reconocer 20 millones de pesos de un gasto. ¿Por qué? No, porque pues para la empresa no es significativo porque tiene unos ingresos de 10.000 millones de pesos al año. Entonces ese gasto no es significativo o no es importante o no genera materialidad. ¿Mm? La materialidad se debe identificar de acuerdo a cada tipo de empresa, ¿sí? Porque si es una empresa que tiene 50 millones de pesos de ingreso en el año, pues muy seguramente esos 20 millones de pesos sí serán importantes, relevantes o materiales, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, no, es que el profe dijo que no era material, era de 20 millones de pesos hacia abajo. No, depende de cada tipo de empresa. Y eso es lo que el profesional debe identificar, la materialidad o la importancia relativa. Tiene que tener la característica de la información una representación fiel. La información debe estar contemplada de acuerdo con los hechos económicos presentados. Asimismo, debe ser neutral y objetiva, evitando sesgos en la información presentada y garantizando que esté libre de error. Es decir, pues el objetivo de la información financiera es que muestre la realidad financiera de la compañía.
Características de mejora. A continuación se presentan las características de mejora de la información contable. Comparabilidad. Se refiere a la comparación que se realiza con otras entidades con información similar o la misma entidad en diferentes periodos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa debe tener una medida igual. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, muchachos. Entonces, tienen que haber unos parámetros para que la información sea comparable. ¿Listo? Verificable. Es la representación fiel de los hechos económicos a partir de la revisión de registros de operaciones y procesos mediante la observación directa. ¿Listo? Pues básicamente que todo lo que está en los estados financieros, pues se pueda verificar y exista. Oportuna. Consiste en obtener información en el momento adecuado para la toma de decisiones, por ende debe estar actualizada. Es decir, que si alguien pide un informe financiero, no diga, no, si en 8 días se lo entrego, no, pues el objetivo de la información es que sea oportuna y esté actualizada en el momento pues que se requiere. Y comprensible, la información debe ser clara, concisa, garantizando ser comprensible para los diferentes usuarios, y por eso pues también fue que se crearon las NIF, para que todo el mundo la entendiera. ¿Listo? Se supondría. Bueno, ya vamos a ver algo más adelante. Para que la información sea útil, es importante dar aplicabilidad a las características funcionales y mejora simultánea. Esto garantiza que la información cumpla con los estándares exigidos y contribuya a la toma de decisiones. Entonces, desde aquí nació un marco conceptual bajo los estándares de la información financiera. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que se conoce como el IASB, ¿listo?, establece criterios que se debe tener en cuenta para el registro de los hechos económicos y plantea el propósito del marco conceptual para la información financiera. ¿Cuáles son esos propósitos? Ayudar al Consejo a desarrollar normas de información financiera basadas en los conceptos, asignar a los preparadores para desarrollar políticas contables concurrentes cuando no es aplicable ninguna norma, a una transacción específica u otro suceso cuando una norma permite la opción de la política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los preparadores de la información? Pues van a ser ustedes al futuro cuando ya sean profesionales. Son los que van a preparar la información financiera. El objetivo es que esta información pues esté regida por unas normas, ¿sí? ¿Por qué normas? Pues alguien va a decir por las NIF, pero teniendo en cuenta que no todas las empresas son iguales, así se dediquen a hacer lo mismo, pues debe haber algo en particular para poder hacer o marcar la diferencia de, de ese registro, de cómo se va a llevar sí, esos registros contables, llamémoslo así. ¿Listo? ¿Cómo se puede identificar? Pues con políticas. ¿Qué son políticas? Pues una política básicamente es el direccionamiento que una empresa le va a dar a su información financiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se supone que todas las empresas deben de tener políticas contables, pero en algunos estudios que se han desarrollado acá en Colombia, se ha identificado que más del 50% no tienen políticas contables, ¿listo? Entonces, como no es algo que sea sancionable, entonces básicamente pues nadie las hace, ¿sí? Pero ¿por qué son importantes? Para los tratamientos que se le dan a las cuentas contables, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dirá, no, pues yo vendo a crédito, entonces yo voy a tener
una política de clientes. Entonces mis clientes van a ser los que yo les venda 30 días y ahí ya se va estableciendo la política de esa característica en general. Alguien dice, no, pues yo para qué voy a tener políticas de clientes si es que yo no tengo clientes. Alguien dirá, no, yo tengo clientes, pero mis clientes son los que yo les, les doy crédito a un periodo o por un periodo superior a 60 días. Entonces, de acuerdo a cada empresa y de acuerdo al manejo deben ser las políticas contables. Debe de ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas. En el marco conceptual de la información financiera fue expedido por el Comité de Normas Internacionales ISAC en 1989. Posteriormente fue ampliado a la Junta Internacional de Normas Contable, el IASB, y fue publicado en el 2010, donde permanece un documento inicial y se registran otras novedades. Fue revisado, modificado, emitido una vez el 29 de marzo del 2018 con el fin de realizar mejoras al documento en cuanto a conceptos de reconocimiento, medición, presentación y revelación en aplicación contable. Estas últimas disposiciones comienzan a implementarse a partir del 1 de enero de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Está el IASB. El IASB es el encargado de emitir las normas, pero ellos no solo las emiten, sino que también las actualizan, ¿sí? Entonces, en el momento pues de las actualizaciones, debemos estar pendientes pues para estas actualizaciones. ¿Listo? ¿Cuál es la relación entre los objetivos, características y elementos de los estados financieros con propósito general? Hay algunos estados financieros que ya los vamos a ver más adelante cuando arranquemos pues con todo el tema de estados financieros, que son de propósito general y otro de propósito especial. Los de propósito general son aquellos que emiten normalmente todas las empresas. Y los de propósito especial, pues son cuando se da algún tema en particular. Por ejemplo, hay una junta de socios extraordinaria, entonces piden hacer estados financieros para esa junta de socios extraordinaria. ¿Listo? Entonces ya es para un caso muy particular. La relación entre los objetivos y las características y los elementos financieros de propósito general es importante para generar información comparativa que contribuya a la toma de decisiones. Dentro de los estados financieros, que eso lo vamos a ver ya más a profundidad cuando veamos estados financieros, tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujos de efectivos y las notas a los estados financieros. ¿Listo? Las notas, todas las empresas deben de tener notas a los estados financieros y algunos de estos aplican dependiendo del grupo de NIF, que ya lo vamos a ver. Elementos de los estados financieros. El estado de situación financiera refleja la información en los elementos del activo, pasivo y patrimonio, los cuales se encuentran detallados en el marco conceptual de información financiera y en las normas internacionales de contabilidad NIC, de la siguiente manera. Definición de un activo. Entonces, ¿qué es un activo? Es un recurso económico presente, es decir, presente que se puede identificar el día de hoy, que es controlado con la entidad como resultado de sucesos pasados, que tiene potencial de producir beneficios económicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando indica que fue reconocido por hechos pasados, pues ¿qué quiere decir? Que hubo una compra, ¿listo? Y que el objetivo de este es generar beneficios económicos a futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Un activo. Entonces, ¿qué tipo de activo yo puedo tener? Un activo pueden ser bienes tangibles e intangibles, ¿listo? Que sirven para que la empresa pues pueda cumplir su objeto social. Dentro de los activos, que ya lo vamos a ver pues más al detalle, podríamos tener el efectivo, podemos tener los computadores que utiliza la empresa y así varias cosas, pero pues lo vamos a ver más al detalle. Regálenme un segundo. Lo vamos a ver más al detalle,
cuando pues arranquemos con la definición de cada uno de estos, ¿listo? Es decir, cuando arranquemos con la definición del activo, que hace parte del activo, el pasivo, el patrimonio, que para esto pues nos vamos a tomar la siguiente sesión, ¿listo? Pasivo es una obligación presente, es decir, es una obligación que tiene la entidad hoy de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Cuando hablamos de transferir un recurso económico, estamos hablando que va a transferir pues un pago por una deuda que tiene. ¿Listo? Entonces acá los pasivos son las deudas. Y la definición de patrimonio, en el patrimonio es la parte residual de los activos de una entidad una vez deducidos los pasivos. Aquí en el patrimonio nosotros que podemos encontrar aportes de los socios, podemos encontrar utilidades y reservas de la compañía. ¿Listo? Que ya los vamos a ver cada uno en el detalle. En el estado de resultados integral se encuentran los elementos como del ingreso y gasto. Esto hace parte del estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio, y esto hace parte del estado de resultados. Cuando hablamos del estado de resultados, estamos hablando de, regálenme un segundo. Cuando hablamos de los estados de resultados, estamos hablando de básicamente la utilidad que tiene la empresa en un periodo contable. ¿Listo? Cuando hablamos de la utilidad, pues necesitamos identificar cuántos ingresos tuvimos y cuántos gastos tuvimos. ¿Listo? Definición del ingreso son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que darán lugar a un incremento en el patrimonio, distintos a los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el mismo patrimonio. ¿Qué quiere decir? Ventas. Eso significa los ingresos. ¿Listo? Esos son las ventas. Definición de gasto, disminución de los activos o incremento en los pasivos que dará lugar a disminuciones en el patrimonio distintos en relación con distribuciones de tenedores, es decir, pagos que se tienen que hacer para poder cumplir el objeto social. ¿Listo? Por ejemplo, mi empresa se dedica a la comercialización, ¿sí? Pero pues para eso tiene que pagar un gerente, entonces eso vendrá a ser parte del gasto, tiene que pagar un arriendo, eso será parte del gasto, entre otros, ¿listo? Que ya los vamos a ver más al detalle cuando arranquemos pues a analizar cada una de estas cuentas. Listo. Reconocimiento, medición, presentación y revelación y baja de las cuentas de los elementos de los estados financieros. Se relacionan los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros, teniendo en cuenta para su registro las cualidades fundamentales de materialidad relativa y representación fiel, anuado a ello expresa la baja de cuentas, los elementos de los estados financieros no cumplen con la definición establecida, por lo tanto, se pueden dar a una eliminación de dichas cuentas. Reconocimiento. Se refiere al proceso de registrar los hechos económicos generados en el transcurso normal de las operaciones de la empresa, las cuales se verán reflejadas en los estados financieros una vez se verifica que cumplan con los conceptos de sus elementos. Cabe resaltar que un activo, pasivo o patrimonio, para ser reconocidos en el estado de situación financiera, deben de cumplir con su respectiva definición. Definición que ya vamos a ver adelante cuando ustedes ya puedan decir, ah, bueno, entonces este activo yo lo puedo reconocer, este pasivo no, etcétera. ¿Listo? Atendiendo las características que se establecen. De igual forma, los ingresos y gastos se reconocen en el estado de resultados integral solamente si cumplen con la definición respectiva. Lo mismo, es decir, si son adecuados o no. En consecuencia, el reconocimiento de un activo y de un pasivo genera simultáneamente un reconocimiento de un ingreso y un gasto. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver como tal los registros y las operaciones. Teniendo en cuenta la transacción realizada. Esto es denominado ocasionalmente correlacional de costos-ingresos. Por ejemplo, suele presentarse en la venta de bienes y o servicios cuando se reconoce un ingreso por actividades ordinarias, que esto lo que va a hacer que aumente el activo vía efectivo. Ya lo vamos a ver más claro.
Cuando se habla de baja de cuentas de un activo o un pasivo, hace referencia a la eliminación total o parcial de este elemento en dos situaciones: que la empresa pierda el control de su activo o que la empresa deje de tener una obligación presente. Ahí se da la baja de cuentas o el cierre de cuentas, que es a lo que nosotros vamos a llamar saldar cuentas. ¿Listo? El principal objetivo de dar de cuenta, de bajar las cuentas, es reflejar la realidad económica de la empresa, donde se registran los elementos que cumplen con los criterios de reconocimiento o medición, con el fin de que sean reflejados en los estados financieros y en consecuencia se genere una información útil, relevante y oportuna. ¿Listo? Para poder incorporar nosotros cuentas en los estados financieros o en los hechos económicos, debemos de tener en cuenta la medición. A continuación se describen bases. La medición siempre se va a ver en todo. ¿Listo? A continuación se describen las bases, características, factores y técnicas para tener en cuenta al momento de realizar la medición de un elemento en los estados financieros. Cada elemento tiene una medición diferente. ¿Listo? Cuando arranquemos con nuestras mediciones, lo vamos a ver reflejado nosotros. Base de la medición. La base de la medición es la cuantificación en términos monetarios de los elementos de los estados financieros. De acuerdo con las políticas y lineamientos normativos, se presentan diferentes bases. Por ello es importante seleccionar la base de medición más adecuada para tener en cuenta la información financiera atendiendo a los estándares. Tenemos varios. Uno puede ser el costo histórico. ¿Qué es el costo histórico? El costo histórico es el precio de la transacción, el valor de adquisición, de compra o creación de un activo. Es el valor de la contraprestación recibida para obtener ese pasivo. ¿Qué quiere decir? El valor de compra o adquisición, ese es el costo histórico. Valor corriente. Las mediciones de valor corriente proporcionan información monetaria sobre los activos pasivos e ingresos y gastos relacionados, usando información actualizada para reflejar las condiciones de la fecha de medición. Debido a la continua actualización de los valores corrientes de los activos y pasivos, reflejan los cambios desde la fecha de medición anterior, las estimaciones y los flujos de efectivo y otros factores reflejados en valores corrientes. Es decir, cuando yo tengo un activo y lo adquirí en determinada fecha y le hice una actualización. ¿Listo? Y le hice una actualización. Luego continuamos con nuestro valor razonable. Cuando hablamos de valor razonable, estamos hablando que el valor razonable es el precio que se recibe por vender o tener un activo que se pagará por transferir un pasivo en transacciones ordenadas entre partícipes del mercado en la fecha de medición. ¿Qué quiere decir esto? El valor de mercado. ¿Listo? Esto es el valor de mercado que puede tener un activo o un pasivo. ¿Listo? O un ingreso. Valor en uso y valor en cumplimiento. El valor en uso es el valor presente de los flujos de efectivo. Acá esto les va a quedar más claro cuando veamos matemática financiera, o de otros beneficiarios económicos que una entidad espera obtener del uso de un activo y su disposición final. En otros casos también se llama el valor de salvamento. El valor de cumplimiento es el valor presente de los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida de satisfacer un pasivo. Costo corriente. El costo corriente de un activo es el costo de un activo equivalente a la fecha de medición, que comprende la contraprestación que se pagará en la fecha de medición, más los costos de las transacciones en los que se incurren en esta fecha. Ya vamos a ver cada uno. Normalmente con cuál trabajamos, con el costo histórico y con el valor razonable. ¿Listo? Estos
este valor corriente, valor de uso de cumplimiento y costo corriente se dan en algunas situaciones en particular. Para seleccionar las bases de medición que se relacionan en el manual de políticas contables, es fundamental analizar el tipo de empresa y su entorno, teniendo en cuenta las circunstancias y eventos que se generen para determinar lo más adecuado para la organización. Anuado a ello se tiene en cuenta el concepto y característica de los elementos de los estados financieros, las cualidades fundamentales y de mejora. Es de suma importancia presentar información financiera confiable, oportuna, comprensible y comparable con el fin de facilitar la toma de decisiones a la gerencia. La comunicación efectiva de la información de los estados financieros requiere centrarse en los objetivos y principios de presentación e información a revelar, en lugar de centrarse en las reglas. B. Clasificar la información de forma que agrupe las partidas similares, las juntas y las diferencias formas separadas para agregar información de forma que no ensobrezca con detalle innecesario la agregación excesiva, es decir, mostrar lo que es. Políticas contables. El siguiente video abordará los conceptos clave de realización de las organizaciones, se definirá una empresa, etc. ¿Listo? Vamos a ver si me deja. Voy a dejar de compartir un momento. Listo. Ah, bueno, acá ya estaba para compartir con sonido. Entonces les voy a colocar el videito que no está largo. Listo, entonces como lo veníamos hablando, pues las políticas son para eso, ¿listo? Para generar una, una política en realidad de la compañía y que sirva para atender las necesidades de cada empresa en particular, ¿listo? Bien, entonces, para diseñar las políticas contables se debe tener en cuenta a qué grupo de presentación financiera. Doctor, qué pena Sí, interrumpir. Buenos días. Creo que no se escuchó el audio del video. bueno, se los voy a dejar por acá para que ustedes lo revisen. Igual está en el material, porque si no si no se escuchó, ya es un tema característico de que del equipo, no sé, entonces se los voy a dejar acá para que lo revise. Gracias. Perfecto, gracias, muy amable. Listo, vale. Entonces tenemos tres grupos, como les he venido comentando, tenemos el grupo 1 que maneja las NIF plenas, tenemos el grupo 2 que maneja las NIF pymes y el grupo 3 que maneja las NIF también pues pymes o la contabilidad simplificada. Según los lineamientos del decreto 2420 del 2015, el grupo 1 tiene las siguientes características. A. Son emisores de valores, entidades de negocios fiduciarios que tienen valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, es decir, cotizan en bolsa. ¿Listo? B. Las entidades y negocios de interés público, es decir, que venden acciones y que cotizan en bolsa. Y C. Las entidades que no estén en los literales anterior,
pero que cuenten con una planta personal mayor a 200 trabajadores o con activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, que cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros. A, o primero, ser subordinado sucursal de una compañía extranjera que aplique en MIF plenas. Siguiente, ser subsidiario matriz de una compañía nacional que debería aplicar MIF plenas. Siguiente, ser matriz asociada o tener un negocio conjunto con una o más entidades del extranjeras que apliquen MIF plenas. Y siguiente, realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras y ventas respectivas. Para elaborar las políticas del Grupo 1, las empresas tienen en cuenta los lineamientos estipulados en las normas internacionales de información financiera, en la NIC 8, el cual expresa lo siguiente. Objetivo, o sea, todas las normas tienen que tener un objetivo, o las políticas tienen que tener un objetivo. O sea, tienen que tener un título de objetivo. ¿Listo? Y acá también explica cuál es el objetivo de esas políticas. De esta norma es prescribir los criterios para seleccionar, modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. La norma trata de realizar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como comparabilidad con los estados financieros emitidos por esta en periodos anteriores y con los elaborados por otras entidades. Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables que han sido establecidos en la NIC 1. El alcance. Cuando ustedes hacen las políticas, tienen que tener el objetivo y el alcance. ¿El alcance qué es? Esta norma se aplica a la selección y aplicación de políticas contables, así como la contabilización de los cambios de estas. Los cambios en las estimaciones contables, en la corrección de errores de periodos anteriores. El efecto impositivo de la corrección de errores de periodos anteriores, así como los ajustes relativos efectuados a realizar cambios en las políticas contables, se contabilizarán de acuerdo con la NIC 12 y se revelará en la información requerida por esta norma. Para elaborar las políticas de las empresas es importante tener en cuenta identificar el direccionamiento estratégico, es decir, la misión, visión, las políticas, los objetivos, etcétera. Analizar el entorno en el cual se desenvuelve de manera determinar el tipo de transacciones y la importancia relativa, que era lo que veníamos hablando. Conocer e interpretar las normas de información financiera de acuerdo a qué grupo aplican, si son plenas o pymes o microempresas. Y una vez se tenga claridad de la información, es importante iniciar con el diseño de manual de políticas contables. Para ello se relacionan los siguientes elementos. Información de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa que se dedica a producir leche, por ejemplo, ¿sí? Para ser un poco más claro, entonces yo no podría, o sea, sí podría tomar las políticas de Colanta, pero ¿qué es lo que pasa? Yo debo identificar si mi empresa es igual que Colanta o no, porque sí se dedican a lo mismo, lo que pasa, pero una es más grande que la otra, entonces yo muy seguramente las políticas no me aplicarán, ¿listo? Marco normativo aplicable, identificación y análisis de los requisitos de grupo de presentación de información financiera, si es 1, 2 o 3, importancia del diseño y la implementación, responsables a cargo, quien prepara el manual de políticas contables, definiciones, objetivo del manual, alcance, análisis de características fundamentales y de mejora, definiciones de elementos, de cuentas de elementos de los estados financieros, reconocimientos de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos. Es importante desarrollar detalladamente, siendo descriptivo, en las bases que se establecen de acuerdo a lo estipulado en la norma internacional. Es decir, no es solo reconocer y decir, acabo de reconocer el activo, no, dentro del activo, pues nosotros vamos a encontrar algunas partidas, ¿listo? Y en esas partidas es cómo las vamos a clasificar y qué vamos a reconocer allí, en cada una de ellas, que ya lo vamos a ver. Medición inicial, medición posterior de cada una de las cuentas pertinentes, presentación y revelación de los estados financieros.
¿Listo? Aquí hay un normograma con el cual pues ustedes pueden revisarlo de las normas que aplican en Colombia de las NIF. Profe, qué pena no se escucha. Listo, se fue el internet un momentico, pero ya Ah, volvió. ¿Ahora sí me escuchan? sí, señor. Listo. Sí, es que se fue un momentico el internet, pero ya regresó. ¿Listo? Entonces les estaba contando yo que acá ya para el registro y devengo, en nuestro numeral 2 no vamos a ver el video porque pues ahorita no escucharon el otro, entonces ustedes le echan la revisadita, ¿listo? Hechos contables, concepto y clasificación. Entonces, concepto. El hecho contable hace referencia a la transacción y operación realizada por la empresa que debe ser registrada de acuerdo con los criterios de reconocimiento y medición. Además, se deben tener en cuenta las políticas contables diseñadas para este reconocimiento. Esta parte es fundamental y aquí se tiene en cuenta la transacción que se generó, hace parte de un activo, de un pasivo, un patrimonio, de un ingreso y gasto. Y allí la importancia de reconocer la definición de las características establecidas para su reconocimiento. De igual forma, se tienen en cuenta las bases de medición, las cuales se encuentran registradas en las políticas que fueron diseñadas conforme a las directrices señaladas en la NIC 8. Se presentan con frecuencia la confusión entre una cuenta del activo y una cuenta del patrimonio o una cuenta del pasivo o una cuenta del gasto. Por lo anterior, es muy importante analizar los conceptos. O sea, ustedes cuando van a hacer un reconocimiento, un registro contable, deben de tener en cuenta qué es lo que es, si es una cuenta del activo, si es una cuenta del pasivo, porque pues si ustedes lo registran mal, pues qué es lo que va a suceder, que la información financiera pues va a salir mal, ¿listo? De esta manera determinar su clasificación de acuerdo con los elementos de los estados financieros. Seguidamente, registrarlos en la contabilidad. Cabe resaltar que un error en la contabilidad de estos hechos contables genera información no confiable, para la toma de decisiones y se infringen las causalidades de la información contable. Por tanto, cualquier error u omisión debe generar un ajuste contable con el fin de emitir información confiable y oportuna. Debe recordarse que el registro se hace de forma cronológica en el idioma castellano utilizando la moneda funcional, que para nosotros será el peso colombiano. De acuerdo con lo anterior, se requiere de personal con suficiente experiencia para llevar a cabo los procesos contables de forma óptima, garantizando de esta manera la representación fiel de las transacciones generadas. En consecuencia, se emitirán los estados financieros respectivos, el análisis que permita evaluar el desempeño de la entidad y asimismo la toma de decisiones para alcanzar los objetivos deseados. Una vez se haya realizado la clasificación de los elementos que intervienen en las transacciones generadas de la empresa, se realiza la contabilización a través de un asiento contable, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Tenemos el asiento simple, que es cuando intervienen dos cuentas y se registra el debe y el haber. Debe y el haber o el débito y el crédito. Y por otra parte, dependiendo del tipo de operación y elementos de los estados financieros que se hayan clasificado. Un ejemplo, cuando se realiza una consignación bancaria se utiliza una cuenta del activo, se debita otra cuenta del banco, ¿listo? Entonces, ojo, este es un ejemplo bastante sencillo que ya vamos a empezar a desarrollar más a fondo en las próximas clases. Yo debo identificar esta cuenta que si es un activo o un pasivo, ¿sí? Hay bancos que son pasivos y hay bancos que son activos. Los bancos que son activos es cuando yo tengo la plata depositada en un banco. Los bancos que son pasivos es cuando yo le debo al banco, ¿sí? En este caso, ¿qué fue lo que sucedió?
Y las cuentas tienen una naturaleza que ya la vamos a ver más adelante en el material. Esta caja, o sea, este hecho que dice que yo tenía un dinero en mi caja en efectivo, ¿sí? En cash, y esta cuenta es del activo. Entonces, cuando el activo disminuye, se registra en el haber o un crédito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Yo retiré 1.000.000 de la caja y los consigné en el banco. Entonces, ¿qué pasa? Este banco también es del activo y en el activo, si mi activo aumenta, pues registro un débito. Entonces, acá retiré la plata, disminuyó, por eso va en el haber o en el crédito, y acá me ingreso esa plata. Entonces, ¿qué pasó con mi cuenta? Aumentó. Y recuerdan lo que les decía de Lucas Pacioli, él inventó la partida doble. ¿Qué quiere decir la partida doble? Que si yo tengo 1.000.000 en el débito, debo tener 1.000.000 en el crédito. De acuerdo con lo anterior, se observa que en el débito y crédito se registra el mismo valor, presentan un equilibrio o una partida doble, es decir, se igualan los débitos y los créditos, los que es denominado el principio de la partida doble. El asiento compuesto, o sea, un asiento simple de dos cuentas. Asiento compuesto, que es lo que pues ustedes más van a desarrollar o van a ver. En esta operación intervienen más de dos cuentas. Generalmente esto sucede cuando se registran compras, ventas de productos donde se relacionan cuentas con el impuesto del IVA, retenciones en la fuente, renta, impuestos de ICA, etc. ¿Listo? Ejemplo. Se realiza una venta a crédito, calcular el IVA al 19. Esa transacción interviene en tres cuentas. Ingresos por actividades ordinarias, correspondiente a los ingresos recibidos, los pasivos y finalmente la cuenta de clientes. Pretende al activo, de acuerdo con la naturaleza de las cuentas, y se presenta un aumento y una disminución. Entonces, ojo, ya más adelante vamos a empezarles a darles numeritos a eso. Esto fue una venta, ¿sí? Entonces la venta es un ingreso. El ingreso se registra en el 4. Todo esto tiene una naturaleza, ¿listo? Cuando yo les hablo de naturaleza es que aumentan o disminuyen en el crédito, ¿sí? Cuando los ingresos aumentan. Profe, se dejó de compartir pantalla. Voy a Yo revisar. lo estoy viendo. Bueno, gracias por la observación, porque cuando sucede que alguien no está viendo y los otros sí, es el internet de la persona. Entonces, para que por favor le echen una validadita ahí, por favor. ¿Listo? Gracias. Entonces, les venía contando que cada una de estas cuentas tiene su naturaleza, ¿sí? El ingreso, que ya lo vamos a ver más claro, no se preocupen, es de naturaleza crédito. Entonces, si se hace una venta, pues, ¿qué pasa con el ingreso, con las ventas? Pues están aumentando, por eso se registran acá créditos, ¿sí? También lo vamos a ver más claro cuando veamos el IVA. Existe el IVA generado y el IVA descontable. El IVA generado va al crédito, ¿listo? Entonces, yo tengo en mi crédito, o sea, yo hice una venta de 10 millones de pesos y le estoy cobrando a mi cliente los 10 millones de la venta más el 19% del IVA. Le estoy diciendo a mi cliente, venga, usted me debe 11.900.000. Los clientes se registran en el activo. ¿Y qué pasa con esa venta? Pues yo estoy aumentando mis clientes. Por esa razón se registra acá los 11.900.000. Aquí estoy reconociendo la venta, el IVA, y acá reconozco lo que me debe mi cliente. Y como ustedes observan, acá también da la contrapartida o la partida doble. ¿Listo? Vamos acá. Concepto y clasificación de las cuentas. En el numeral anterior se habló de los hechos económicos y la forma de registrar una transacción de acuerdo con la clasificación de este. Por esto se continúan fortaleciendo estos conceptos en medida de la orientación de la definición de la cuenta y clasificación. A través de las cuentas se clasifican y se registran las operaciones en el nombre que se encuentran de forma ordenada en las diferentes operaciones comerciales de una empresa. Es esencial que estas operaciones se elaboren al momento que suceden. ¿Listo? Es decir, yo no podría dejar una transacción para reconocer mañana o con día de mañana no lo podría hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que
se registre o se reconozca a medida que van sucediendo los hechos económicos. Si la transacción sucedió hoy, pues que se reconozca con fecha de hoy. ¿Listo? Eso hay algo que se llama causación o devengo, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objetivo de lo que deben de tener las cuentas? El nombre, el débito y el crédito. ¿Listo? Sin embargo, hay algo que no veo acá, regálenme en un segundo. Bueno, eso ya está acá. Ya está acá para saber en qué momento se explica. El nombre, el débito o el crédito o el débito y el haber. Entonces el nombre se debe registrar el nombre completo de la cuenta. El débito se registra en el lado izquierdo, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y los créditos en la parte o el haber, que es lo mismo, en la parte derecha. Cuando se registran las operaciones comerciales en el comprobante diario, se procede a determinar el saldo de las cuentas. También ya se los voy a explicar con un ejercicio que vamos a ver más adelante. En el caso de manejar software contable, se posibilita extraer los auxiliares de cada una de las cuentas según la necesidad que surja en su análisis. Determinar el saldo significa o saldar las cuentas, restar los valores monetarios que se encuentran registrados en el deber y el haber. Estas acciones se realizan. Estas acciones se realizan en la misma cuenta. Por ejemplo, se desea conocer el saldo de la caja, entonces se revisan todos los movimientos de los débitos y todos los movimientos de los créditos seguidamente y se determina la diferencia de resultado de esta operación. Es el saldo de la cuenta. Este saldo refleja el dinero con el que cuenta cada una de las cuentas. Lo vamos a ver más claro cuando hagamos un ejemplo. ¿Listo? Clasificación de las cuentas es la primera temática que se analizó el concepto de los elementos de los estados financieros, teniendo en cuenta el marco del concepto de la información financiera. A partir de ello, se profundizó el concepto y se analizó la naturaleza con el fin de registrar cada transacción de forma correcta. ¿Listo? Cuentas, hay unas cuentas, nosotros vamos a tener unas cuentas que hacen parte del estado de situación financiera y otras que hacen parte de los estados de resultados. ¿Listo? Entonces, el estado de situación financiera son aquellas del activo, del pasivo y del patrimonio. Recordemos que cuando hablamos del activo es un recurso controlado por la entidad, surge de eventos pasados, en un futuro se espera recibir beneficios económicos y es fiable hallar su valor. ¿Listo? Movimientos de las cuentas inician y aumentan con el débito, disminuyen y se cancelan en el crédito y su saldo es débito. Ya lo vamos a ver acá abajo, que ya lo vi. Los pasivos, obligación presente de la entidad, es decir, son deudas, surge de eventos pasados y se espera desprenderse, para saldar esta deuda, pues esperan desprenderse de beneficios económicos. Cuando hablamos de beneficios económicos, pues estamos hablando de efectivo. Movimientos inician en aumento del crédito, disminuye y se cancelan con el débito y su saldo es crédito. Entonces los voy a explicar. El patrimonio es una diferencia entre el activo y el pasivo. Y sus movimientos inician en el crédito, disminuyen en el débito y su saldo es crédito. Aquí estamos viendo la naturaleza. Es decir, la naturaleza del activo es débito, ¿listo? Aumenta por los débitos, disminuyen los créditos. El pasivo es crédito, aumenta con los créditos, disminuye con los débitos. Y el patrimonio es crédito, aumenta por los créditos y disminuye por los débitos. Las cuentas nominales o de resultados se denominan de esta forma porque pertenecen al estado de resultados. Son aquellas cuentas que determinan la utilidad o pérdida del ejercicio al finalizar el periodo contable. Se componen de las cuentas de ingresos, gastos y costos o ventas o producción de acuerdo con el tipo de empresa y la norma local colombiana que se relaciona en el decreto 2649 de 1993.
Se considera que bajo las normas internacionales no se relaciona la figura de costos, pues no hacen parte, pues hacen parte de los gastos, los cuales disminuyen los beneficios económicos. Sin embargo, se relaciona su concepto para dar su claridad. Entonces vamos acá. Ingresos. Hace referencia a los incrementos de los beneficios económicos, ya lo habíamos hablado, sus ventas. Y es de naturaleza crédito, es decir, aumentan con los créditos y disminuyen con los débitos. Entonces, esto significa que su saldo es crédito porque es su naturaleza, crédito, crédito. Los gastos relacionan disminuciones de beneficios económicos, dan como resultado disminuciones del patrimonio neto. Su naturaleza es débito, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Aumentan por los débitos, disminuyen en los créditos y su saldo es débito. Y tenemos los costos que hace referencia a la inversión realizada para adquirir el producto que se desea ofertar, se pretende fabricar y depende del objeto social de la compañía, se clasifican en costos de ventas o costos de producción. Los costos de venta son aplicados por empresas comercializadoras, es decir, que se dedican a la compra y venta, y el costo será pues la compra o el valor de adquisición de ese bien que ellos se dedican a comercializar. Perdón. Los costos de producción pues son ¿qué me cuesta a mí producir ese bien que yo me dedico a vender? Para eso debo tener en cuenta pues, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que eso ustedes muy seguramente lo van a ver en costos. ¿Listo? Estas cuentas del costo son de naturaleza débito, que quiere decir que aumentan por el débito, disminuyen por el crédito, lo que quiere decir que su saldo es débito. Entonces, ojo con este cuadro. Finalmente, para resumir el movimiento y naturaleza de las cuentas, lo invitamos a revisar esto. Si yo tengo un activo y si ese activo incrementa en la compañía, registro un débito. Si ese activo disminuye en la compañía, registraré un crédito. ¿Listo? Esta es la naturaleza. Si un pasivo aumenta en la empresa, ¿qué registro? Un crédito. Si disminuye, registro un débito. Un patrimonio, si un patrimonio aumenta, registro un crédito. Si disminuye, registro un débito. Si un ingreso aumenta, registro un crédito. Si disminuye, registro un débito. Y si un gasto aumenta, registro un débito. Si disminuye, registro un crédito. O si un costo. Vamos a revisar algo acá. A mí me gusta más mostrarlo así. Entonces, nosotros tenemos los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, costo y gasto. Y yo tengo acá esto que es débito y esto que es crédito, puede ser así. O a ver, con el nombre que ustedes le quieran colocar, débito, crédito o a ver, es lo mismo. ¿Listo? Voy a tratar de hacer acá una cuenta T. Y acá, cuando aumenta el activo, registro un débito. Cuando disminuye, registro un crédito. El pasivo es de naturaleza crédito. Bueno, creo que escrito. Y quiere decir que cuando aumenta el crédito, registro, cuando el pasivo aumenta, registro un crédito. Cuando disminuye, registro un débito. Cuando el patrimonio aumenta, registro un crédito. Y cuando disminuye, registro un débito. Cuando el ingreso aumenta, registro un crédito. Cuando disminuye, registro un débito. Cuando el costo aumenta, registro un débito. Cuando el gasto aumenta, registro un débito. Y cuando el costo disminuye, registro un crédito. Y cuando el gasto disminuye, registro un crédito. Eso creo que lo puedo copiar y se los puedo pegar allí en el chat para que les quede. Igual también pues queda en la sesión grabada. Acá y acá. Listo. Este resumen fue lo mismo que yo les envié, ¿listo? Para lograr una uniformidad en el movimiento de registrar las transacciones realizadas por las empresas y dar claridad y conformidad en los dichos registros, se crea el PUC, o el Plan Único de Cuentas. Por ese motivo, en Colombia existen 19 PUC, entre ellos se encuentra
el del decreto 2650 que es utilizado para comerciantes. Listo, dependiendo de cada sector, normalmente se encuentra un PUC. Es de tener presente que en ese PUC, nosotros actualmente lo trabajamos, que es el catálogo único de cuentas, y viene en un orden, ¿sí? Nosotros, el más común, pues es el comercial, ¿listo? Que es el que nosotros vamos a trabajar acá. Y con esto, pues quiero explicarles algo. Las NIF no dicen que se debe de tener este registro, ¿sí? Este registro nosotros lo hacemos porque ya lo veníamos manejando con el decreto 2649. Entonces, cuando empezaron, hubo un decreto que dijo que queda derogado todo lo que dice el 2649, ¿sí? Sin embargo, pues empezaron a haber dudas, bueno, y nosotros ahora cómo vamos a organizar nuestras cuentas, porque nosotros las llevamos teniendo en cuenta en el PUC y es un orden que todos los contadores conocen, etcétera. Entonces, el Consejo de o la Junta Central de Contadores se pronunció y el Consejo de Contadores y dijeron, no, los que quieran llevar el PUC lo pueden llevar. Entonces, en ese orden de ideas, la mayoría de las empresas sigue manejando el PUC. ¿Listo? Si alguna empresa dijera, yo no quiero manejar PUC, pues no está cometiendo ningún delito, ¿sí? Entonces, bueno, el catálogo de las cuentas se reconoce así. En el PUC está identificado o arranca desde 2 dígitos, ¿listo? O desde un dígito, teniendo en cuenta la clase. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, le vamos a asignar un número 1 para el activo. Acá está. Un número 1 para el activo. Esto se llama clase cuando tiene un dígito. Cuando tiene 2 dígitos, se llama grupo. Cuando tiene 4 dígitos, se llama cuenta. Cuando tiene más de 4, es decir, 6, se llama subcuenta. Y cuando tiene más de 6, se conoce como auxiliar. Entonces, ¿cuál es la lógica en la que parte eso? La lógica es la siguiente. En el disponible, esto es un grupo. Entonces, se supone que en este grupo va a estar todos los de disponible o lo que se conoce como efectivo equivalente es el efectivo, es decir, toda la plata. Pero acá yo puedo tener, digamos, 20 millones de pesos. Y yo reviso y en la 1110 tengo 10 millones de pesos, es decir, en mis bancos. Y los otros 10 millones, ¿yo dónde los puedo tener? En la 1105, que es en efectivo. Entonces, esto lo que me hace es desagregar, o sea, como ustedes pueden ver, yo podría ver todo mi activo. Y aquí lo que me empieza a desagregar es en dónde está cada uno de sus activos. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más claro con un ejemplo. Y lo que veníamos hablando, cada una de las cuentas o de las clases que nosotros trabajamos tiene un número. El activo se conoce con la clase 1, el pasivo con la 2, el patrimonio con la 3, el ingreso con la 4, el gasto con la 5, el costo con la 6 y el costo también con la 7. Hay 2 costos. ¿Cuál es la diferencia? Este es de empresas que se dedican a la comercialización y este de empresas que se dedican a la producción. Les voy a colocar esto acá. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Listo. La partida doble, que era pues lo que nosotros ya hemos venido trabajando, como se mencionó en el tema sobre hechos contables, es importante que al momento de registrar las transacciones se afecten por lo menos 2 cuentas, donde una se debita y la otra se acredita, para que así pues dé la partida doble. ¿Listo? Estas deben relacionar el mismo valor con el fin de que se aplique el principio de la partida doble. Este principio consiste en la igualdad, el equilibrio y debe presentarse las operaciones donde exista un deudor, un acreedor con el fin de reflejar la realidad económica. En el caso del siguiente ejercicio, pues se identifican 2 cuentas, más de 2 cuentas, lo que hace esto es un asiento compuesto, de igual forma los débitos y créditos deben igualar. Por ende, se clasifican y se registran los elementos de acuerdo con las operaciones comerciales y la naturaleza de las cuentas. Por ejemplo, para este caso se compró un inventario de 2 millones de pesos más el IVA.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar nosotros? Pues la compra de ese inventario, un activo, que ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver todas las clasificaciones, 2 millones. El IVA descontable, acuérdense que hace un rato les dije que había un IVA generado, que iba al crédito, y un IVA descontable, que iba al débito. Eso se los voy a explicar más claro cuando veamos pues todo el tema de impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le compré a mi proveedor 2 millones y le voy a pagar más 380.000 pesos de IVA. ¿Qué quiere decir? Que le debo 2.300.000. Entonces, proveedores es un pasivo, que también lo vamos a ver más claro. Ese pasivo está aumentando, por eso va acá el crédito. Entonces, 2.380.000, de acá me da la contrapartida. ¿Listo? Esa es la razón de ese registro. Vamos con este. Por ejemplo, bueno, acá, el 15 de septiembre del 2020 se adquiere un computador por un valor de 3.800.000 pesos. ¿Listo? La empresa cancela en 30 días. Entonces, ¿esto qué es? Un activo. Y ese equipo, ¿qué es lo que está sucediendo con ese activo? Pues está incrementando el activo en la compañía. Como está incrementando, registra un débito. Y esto yo dice que lo va a pagar a crédito. Entonces, yo si le debo, pues a quien le deba, esto es un pasivo que puede ser acreedores varios. Entonces, esto es un pasivo y ese pasivo está aumentando. Entonces, lo registro en el crédito o en el haber y acá me da la contrapartida o la partida doble. ¿Listo? Y posteriormente, digamos, verán acá, el 15 de septiembre se compró y el 15 de octubre se pagó. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi pasivo por allá vivo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo disminuyo un pasivo? Con un débito. Recuerden esto. Véanlo acá. ¿Cómo disminuyo yo el pasivo? Le registro acá un débito. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago con ese pasivo que tengo? Pues lo debito y le voy a pagar ¿de dónde? Pues de mis bancos. Entonces, ¿qué va a pasar con las cuentas de mis bancos? Pues registro un crédito. ¿Por qué? Porque mi activo, donde tengo la plata, va a disminuir. Entonces, voy a registrar el crédito. Y ahí ya me daría la contrapartida. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí y con este ejemplo, que es la Constitución, ya lo vamos a empezar a trabajar el martes para empezar a darles números a las cuentas y empezar a validar cómo nos va a quedar todo esto que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ojo, antes de dar espacio a las dudas, si quieren vayan levantando la mano para las dudas, ya veo que hay unas manos levantadas. Entonces, ojo, actividades, recuerden que las actividades las van a ir desarrollando a medida que pase la guía. Esta guía está establecida para un mes o 2 meses, tengo entendido. Entonces, la fecha máxima de las actividades va a ser un mes, ¿listo? Lo que deben de tener ustedes presente es que no van a dejar todo para el último día de ese mes, sino que vayan adelantando las actividades, teniendo en cuenta pues los temas que vamos viendo, ¿listo? Lorena. Bueno, mientras tanto vamos con Adriana. Adriana, cuéntanos qué dudas tienes. Buenos días, instructor, ¿cómo está? Bien, gracias. Instructor, yo tengo una duda, pero no es de este tema que nos acaba de explicar, es del tema pasado, el de las infografías. En cuanto a los requisitos para la Constitución, es que aparecen en la guía o en el material que hemos revisado, aparecen varios requisitos. Entonces, Tienen que colocar todos los requisitos. así ¿Listo? diga, sí, señor. Lo que pasa es que dice, de acuerdo con el Código de Comercio, se relacionan los requisitos para la constitución de una sociedad de la cual se realizará mediante escritura pública. ¿Sí? Y después dice, de acuerdo con la ley 1014, pueden constituirse sociedades pluripersonales bajo documento privado que reúnan los siguientes requisitos. Entonces, ¿son todos esos? Pues coloquen 3 máximo. Ok. Listo, instructor. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Adrián. Mientras que Lorena activa el micrófono, Germán. Doctor, es que había una compañera Nelly que había hecho una pregunta ahí por el chat, sino que ya nos dice que no tenía audio. Entonces,
que pide el favor de que A la... ver. Listo. No, son los mismos. Son los mismos para Nelly que me preguntó. ¿Listo? Recordemos que en la clase pasada yo les dije cuáles personas jurídicas se podían constituir bajo las sociedades. ¿Listo? Entonces son empresas jurídicas o una empresa como tal. ¿Listo? Gracias, Germán. Bueno, mientras que Lorena, por favor, estamos esperando que actives el micrófono. Mientras tanto, voy a tratar de dejarles de una vez la sesión grabada. Voy a ver si me lo permite para que los compañeros pues tengan la sesión ya hoy, sino que se me demora un poquitico en terminar. Voy a dejar de grabar ya para que él vaya,